¿Quieres aprender cómo reducir tu pin al mínimo, eliminar los picos de lag y erradicar el butterfloat de tu red para sincronizar tu PC con el servidor y conseguir la mínima latencia posible? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda, chicos, chicas? Para los que no me conocen, yo soy Tejales Games, estamos en un nuevo video. Antes de comenzar con la optimización, es fundamental entender qué es la latencia de red y el enrutamiento de nuestro internet. Técnicamente hablando, el ping es el tiempo de viaje de los datos desde nuestro PC al servidor del juego y de vuelta. El problema es que la ruta que elige nuestro proveedor de internet ISP rara vez es la más rápida, diseñada para su conveniencia, no para nuestro rendimiento en juegos. Ese camino ineficiente, a menudo congestionado, es la causa directa del pin alto y el packet loss. Y aquí es donde interviene ExitLag. No es un optimizador de sistema, es un GPN, Immerse Private Network, un software que corrige esa ruta de datos. En lugar de usar el camino por defecto de nuestra ISP, ExitLag analiza en tiempo real cientos de rutas alternativas y fuerza el uso de la más directa y estable a través de su propia red global de servidores. Crea un túnel privado que redirige únicamente el tráfico del juego, evitando la congestión de la red pública y mitigando el butterfloat. Bueno, gente, suficiente teoría, vamos a la práctica, que es lo que nos interesa. Les voy a mostrar cómo instalar y configurar ExitLag desde cero para sacarle el máximo rendimiento. Lo primero, y eso es muy importante, es la descarga. Para eso van a ir a la descripción de este video, donde les dejo un enlace directo. Este es mi link de referido, así que al usarlo estarán apoyando directamente al canal sin ningún costo para ustedes, lo cual agradezco un montón. Una vez en la página verán el botón de descarga principal. Ahora, antes de comprar, mi recomendación como siempre es que prueben el programa. ExitLag ofrece una prueba gratuita de 3 días que pueden activar para testearlo con sus juegos y ver los resultados por ustedes mismos. Si después de la prueba les convence, pueden dirigirse a esta sección desde el link que dejo en la descripción de este video. Aquí encontrarán los diferentes planes. Como ven, hay opciones mensuales, trimestrales y anuales. Gente, la verdad se los recomiendo, la mejora en la estabilidad justifica la inversión, sobre todo en los planes largos que tienen un buen descuento. Listo, gente, ya sea que empiecen con la prueba o adquieran alguno de estos planes, el siguiente paso es ir a la pestaña de Download. Una vez en el menú principal, vamos a darle un clic en el botón de Download ExitLag. Les abrirá esta ventana para guardar el archivo. Aquí simplemente ustedes van a seleccionar la ruta de su preferencia, en mi caso es descargas, y le vamos a dar un clic en guardar. Una vez descargado este software, vamos a ir a la carpeta donde lo guardamos. Sucesivamente vamos a ubicar el instalador y vamos a dar doble clic sobre él. Aquí se nos va a desplegar el asistente de instalación de ExitLag. Primero que todo vamos a dar un clic en Next, otro clic en Next. Ahora nos pregunta si queremos crear un acceso directo en el escritorio. Yo recomiendo dejar marcada esta opción para tenerlo siempre a la mano, y le damos otro clic en Next. Y gente, ya estamos listos para instalar, así que haremos un clic en Install. Aquí el programa comenzará a instalarse. Este proceso es muy rápido, solo tomará algunos segundos. Y listo, gente, una vez completado nos aparecerá esta ventana. Nos aseguraremos que esta casilla esté marcada y daremos un clic en Finish. Perfecto, gente, el programa ya está instalado y se abrirá por primera vez. Observaremos un par de pantallas de bienvenida que nos explican sus funciones. En estas pestañas simplemente le haremos un clic en el botón de siguiente, otro clic en siguiente. Ahora nos aparecerá una pequeña encuesta que dice ¿por qué nos elegiste? Aquí podemos darle feedback al programa. Yo en lo particular voy a seleccionar la opción más común, que es ping alto, respuesta lenta, pero ustedes elijan la que mejor describa su problema. Si ustedes ya tienen una cuenta, simplemente le haremos un clic en iniciar sesión. Si son nuevos, que será la gran mayoría de ustedes, simplemente le dan un clic en crear cuenta y realizan el proceso. Aquí yo ya estoy iniciando sección con mi cuenta. Y gente, si ustedes se crearon una nueva cuenta, el sistema les confirmará que han ganado las 72 horas de prueba gratuita. Para activarla solo tienen que darle clic en el botón rojo que dice disfruta ahora. Pero en mi caso, como ya tengo un plan activo, no me aparece este mensaje, pero ustedes que son nuevos sí les va a aparecer. Ahora déjenme darles un recorrido súper rápido para que entiendan dónde está todo y cómo funciona. El primer apartado vendría siendo el apartado de conexiones, así que le daremos un clic. Como pueden observar ahora mismo, esto está prácticamente vacío. Aquí es donde aparecerán los juegos que estemos optimizando en tiempo real y veremos los datos de la conexión. El botón más importante de esta pantalla es este, el botón de agregar, así que le haremos un clic. Aquí nos va a redirigir a la pantalla de biblioteca. La biblioteca es básicamente el catálogo completo de todos los juegos y aplicaciones que ExitLag puede optimizar. Entonces ustedes pueden buscar su juego manualmente en esta lista. La opción más fácil y rápida, que es usar la barra de búsqueda. Aquí en la barra de búsqueda escribiremos el nombre del juego que queremos optimizar. En mi caso quiero optimizar Fortnite, así que lo voy a escribir. Una vez nos aparezca, vamos a hacer un clic sobre él y nos va a llevar a esta pantalla de configuración de rutas. En esta pantalla el paso más crítico es seleccionar la región del juego correcta. Para esto vamos a darle un clic en selecciona una región o servidor. Sucesivamente vamos a seleccionar la opción de selección automática de servidor y vamos a dar un clic donde dice todas las regiones. Aquí ExitLag está analizando todas las rutas de los servidores que tiene el juego para encontrar la más óptima y con menor latencia. Listo, gente, una vez que ExitLag haya analizado todas las rutas, va a seleccionar las mejores. En este caso, para que los cambios surtan efecto, vamos a dar un clic donde dice aplicar rutas y aquí va a aparecer las rutas aplicadas con éxito. Una vez que se apliquen las rutas, el juego aparecerá aquí en la pestaña de conexiones. Desde este momento, cada vez
que abramos el juego, ExitLag optimizará nuestra conexión automáticamente, y esto se lo pueden hacer con todos los juegos que ustedes quieran. Ahora pasamos a la siguiente pestaña de nombre Network Analyse. Aquí nos aparecerá un pequeño tour interactivo que nos va a explicar para qué sirve esta herramienta. En pocas palabras, sirve para escanear nuestra red, encontrar problemas y verificar el PIN. Simplemente daremos un clic en siguiente, otro clic en siguiente, otro clic en siguiente y por último un clic en entendido para cerrar el tutorial. Ahora esto nos lleva a la pantalla principal del analizador de red. La función clave aquí es el botón rojo de nombre Ejecutar Escáner. Una vez que hayamos hecho clic, el programa nos va a preguntar que qué deseamos analizar, y aquí nos da 4 opciones de herramientas de diagnóstico muy potentes, así que vamos a marcar cada una de ellas y vamos a darle un clic en continuar, y aquí se estará ejecutando el diagnóstico profesional de nuestra conexión para saber si tenemos algún problema de base, incluso antes de que ExitLag aplique la optimización. Una vez termine el escaneo, aquí podemos ver un resumen claro del estado de nuestra conexión, nuestro proveedor, la latencia promedio de diferentes servidores, la velocidad de subida y bajada y un dato muy importante, la clasificación de Butterfloat. Como pueden observar, en mi caso es una B. A mi parecer esta pantalla es una excelente radiografía para entender la calidad base de nuestra red. Pero gente, ExitLag no solo optimiza la red, ahora vamos a una de las funciones más potentes y que pocos conocen, el aumento de FPS. La barra lateral daremos un clic en el icono del rayo. Esta sección contiene optimizaciones a nivel del sistema operativo para liberar recursos y mejorar el rendimiento general del PC mientras jugamos. A continuación les voy a mostrar exactamente cuáles deben activar para obtener los mejores resultados sin comprometer la estabilidad. Desactivar controladores de rendimiento de Windows, rendimiento máximo para juegos, prioridad mínima para los procesos en segundo plano, desactivar el ahorro de energía de la red, desactivar las grabaciones en segundo plano de la barra de juegos, mantener todos los núcleos activos, desactivar el registro de última hora de acceso de NTFS, desactivar Superfetch y por último desactivar la indexación de archivos de Windows. Ahora presten mucha atención gente, aquí van a encontrar una opción llamada modo rendimiento máximo. Esta opción no la vamos a activar y ustedes se estarán preguntando por qué. Yo he diseñado un plan de energía mucho más optimizado y eficiente para ustedes. Si quieren el máximo rendimiento de verdad, les estará apareciendo ahora mismo una tarjeta aquí arriba a la derecha que los llevará directamente al video donde explico cómo instalar y usar mi propio plan de energía de nombre Teales Games Power Plan. Gente, créanme que la diferencia es abismal. Tengan en cuenta que si ustedes no adquirieron un plan, algunas de estas opciones no les va a aparecer. Para no hacer el video tan largo, no les voy a explicar qué hace cada una de estas, pero ustedes mismos pueden leer debajo del nombre que hay una descripción de lo que hace cada opción. Y bueno gente, para terminar vamos a pasar a las últimas 3 herramientas. Primero que todo encontramos multi-internet. Esta es una opción para usuarios que tienen 2 o más conexiones a internet. Les permite usarla simultáneamente para que si una falla, el juego no se desconecte. Eso es una función de respaldo muy potente. Por otro lado encontramos limitador de tráfico. Con esta herramienta podemos limitar la velocidad de internet de otras aplicaciones en nuestra PC, asegurando que nuestro juego siempre tenga la máxima prioridad y todo el ancho de banda disponible. Y por último y muy importante, vamos a los ajustes generales. Les recomiendo que lo configuren exactamente como yo lo tengo para la máxima comodidad y eficiencia. Vamos a activar la opción de nombre arrancar automáticamente con Windows para no tener que abrirlo manualmente. Sucesivamente encontramos activar al lanzar ExitLag. Esta opción la vamos a activar para que la optimización esté lista en cuanto se abra. Minimizar ExitLag al cerrar. Esa opción también la vamos a activar para que siga protegiendo nuestra conexión en segundo plano si le damos a la X. Mostrar una notificación. Esta opción es opcional, pero me gusta tenerla activada para confirmar que el juego se conectó por la ruta optimizada. Ajuste del teclado. Esta opción activa sí o sí, ya que aplica ajustes al sistema operativo para reducir la latencia de respuesta del teclado. Monitoreo de datos de hardware. Lo dejamos en activado. Esto es necesario si queremos ver datos como el uso de CPU o GPU en el overlay del juego. Y para terminar con la configuración en esta misma pantalla de ajustes, bajamos a la sección de configuración de rutas. Precisión en la optimización de rutas. Aquí daremos un clic y lo vamos a seleccionar en alto, ya que queremos que el análisis sea lo más preciso y exhaustivo posible. Protocolos para el análisis de ruta. Aquí vamos a dejar protocolo de red en UDP-TCP y en versión de IP en automático, ya que son los protocolos que usan prácticamente todos los juegos. Optimización en tiempo real. Es fundamental asegurarnos que esté activado. Eso permite que ExitLag siga buscando una mejor ruta para nosotros, incluso en mitad de una partida, si la conexión inicial se degrada. Optimización inteligente. Esta opción manténgala activada. Le da máxima prioridad al tráfico de nuestro juego por encima de cualquier otra aplicación en nuestra PC. Permitir rutas dobles. Esto es importantísimo que la tengan activada, ya que esta es la tecnología multipath de la que les hablé al principio del video. Envía paquetes de datos por 2 caminos simultáneos para garantizar que la información llegue sin pérdidas y la conexión sea ultra estable. Activar puertos UDP altos. Esta opción manténgala activada, ya que esto mejora la compatibilidad y ayuda a evitar problemas con ciertos tipos de routers o firewalls. Si por alguna extraña razón, después de configurar todo, sienten que su conexión general de internet no se comporta como debería, entren en pánico. El programa incluye un botón de seguridad. Aquí encontrarán un botón de nombre restablecer configuración de red. Al hacer clic aquí, se revertirán todos los ajustes de
y red de Windows a sus valores por defecto, dejando todo como estaba antes de instalar el programa. Y gente, con estas optimizaciones su Exit Lag está 100% configurado y listo para que jueguen. Ya tienen todo el conocimiento para sacarle el máximo provecho. Para que los cambios surtan efecto, vamos a reiniciar nuestra computadora. Eso asegurará que todas las nuevas configuraciones se apliquen correctamente. Para ello es muy fácil, le daremos un clic en el logo de Windows, haremos otro clic en inicio y apagado y por último seleccionaremos la opción de reiniciar. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, te invito a darle tu maravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información, ya sea amigo o familiar. Si tienes alguna duda, únete a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción. Allí podrás hacerme todas tus preguntas. Si deseas apoyarme aún más, puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Y gente, le quiero mandar un enorme agradecimiento a los nuevos miembros por su gran apoyo. Le quiero mandar un saludo y las gracias a Jacino, que adquirió la membresía de Maestro del Rendimiento. También le quiero enviar otro gran saludo y las gracias a Fernando Rodríguez, que adquirió la membresía Optimizador Inicial. Y por último, otro gran saludo y las gracias a Envicius, que adquirió la membresía Optimizador Inicial. Un saludo para ustedes y espero que disfruten los beneficios. Y bueno gente, sin nada más que decir, recuerden, yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye.